a todos los trabajadores del canal. Tiene mucho hard, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del Callao. Hace, tiene mucho down, woman del Callao. Amigas y amigos, bienvenidos al Kiosco Veraz. Estamos viniendo directamente, no sé si de París, si de Etiopía o si del Callao. Yo estaba por el Callao, el que estaba en París y en Etiopía era Benito Iradi, que lo tengo aquí a mi lado. Bienvenido al Kiosco Veraz, Benito. Bueno. Y nosotros, esta camisa me la trajo Benito Iradi, pero hace más de un año. Cuando empezó a armarse el expediente para que el Carnaval del Callao fuese declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Como eso se logró, nos habíamos prometido y comprometido a ponernos esta camisa cuando el querido pueblo del Callao, allá en la Guayana Profunda, recibiera ese honor, ese mérito, ese galardón. Y uno, pues, de los artífices fue todo el pueblo del Callao, pero quien estuvo allí en la organización de todo ese expediente lo tenemos aquí con nosotros, a Benito Iradi, y queremos, hoy lo decía yo en Ciudad Caracas y en el Correo del Orinoco, que venga al Kiosco Veraz para que nos eche el cuento, ese bello cuento, que no es un cuento de hadas. Así es, cuento real. No, fue magnífico, Arle. Además, bueno, como tú lo sabes, es la quinta declaratoria que tenemos. Y hasta el año pasado éramos el primer país de América Latina, del continente, con mayor número de declaratorias entre el año 2012 y el año 2016. Pero con esta nueva declaratoria nos pusimos a la cabeza del mundo. Hay dos países del planeta, Venezuela y Uganda, que tiene en ese periodo 2012 al 2016 el mayor número de declaratorias. Uganda las tiene todas en una lista que se llama la lista de salvaguarda urgente. Indudablemente ocupan un sitial. Pero Venezuela las tiene no solo en la lista de salvaguarda urgente, como es el caso del pueblo mapoyo, sino además en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en ambas listas. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y la otra? Una lista, como es de salvaguarda urgente, el caso del pueblo mapoyo, requiere medidas especiales para proteger una cultura. El pueblo mapoyo son menos de 400 habitantes, han perdido una lengua, se está recuperando y requiere atención especial. En cambio, la lista del patrimonio cultural inmaterial, como es el caso de los Diablos Danzantes de Corpus, como es el caso de la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, y ahora, por supuesto, el Carnaval del Callao, memoria e identidad de un pueblo, es algo que tiene las características de una gran fortaleza. De tal manera que somos el primer país del planeta que sucesivamente entre el año 2012 al 2016 ha ingresado a ambas listas. Claro. Eso es orgullo para nuestro gobierno bolivariano y nuestro pueblo. Expresión no solo de la riqueza, sino de la diversidad cultural de nuestro país. A raíz, pues, de esta declaración, cuando el Carnaval del Callao, sus cultores, sus exponentes llegaron, estuvo allí en Maiquetía nuestro ministro de la Cultura, para la Cultura, Freddy Ñáñez. Vamos a escuchar las palabras del ministro Freddy Ñáñez sobre este homenaje que se le rinde a la cultura del Callao. No teníamos ninguna duda cuando partía nuestra delegación a defender el expediente de que los carnavales del Callao tenían todos los atributos para ser considerados patrimonio intangible de la humanidad. Porque allí hay una memoria, porque allí hay una identidad, porque allí hay una tradición y también porque en estos carnavales del Callao hay toda una escuela para hacer comunidad. El Callao existe espiritualmente, simbólicamente, porque ha sabido organizarse durante siglos para poder tener y
sostener una identidad que los hace únicos en el mundo. Así que bueno, los recibimos con muchísima alegría, con la misma alegría que los despedimos, porque insisto, sabíamos que íbamos a encontrar este reconocimiento internacional, y quiero felicitar pues a todos los portadores patrimoniales callaoenses, a la delegación puntualmente que nos representó, al profesor Benito Iradi, todo el trabajo extraordinario que hizo la Casa de la Diversidad Cultural, que ha hecho posible pues que este expediente ahora se convierta en un compromiso para su salvaguarda, para su protección. El presidente Nicolás Maduro me ha dicho: recíbelos, dale mi abrazo, dale la gran bienvenida de todo el pueblo venezolano, que mañana pues estaré con ellos para compartir esa experiencia allá en Etiopía, de esta defensa de nuestra identidad que nos hace aún más venezolanos, y es una impronta importantísima pues en todo el mundo, pero los protagonistas son ellos. Yo los invito a que los escuchemos. Esta alegría que nos embarga es la alegría que somos como venezolanos y como venezolanas, que portan una interculturalidad. El Carnaval del Callao, palabras del ministro Freddy Ñáñez, ministro para la Cultura. Aquí Benito me trae este folleto. Aquí lo tenemos. El Carnaval del Callao, representación festiva de la memoria e identidad cultural. Es una edición bilingüe. Aquí trae su edición en video, un DVD. Bueno, todo eso forma parte del gran trabajo que hay detrás de esta declaración. Aquí estuvo de visita por estos días, que se dio de una casualidad, pero estuvo entre otros mandatarios con motivo del 8 de diciembre, Día de la Lealtad y el Amor al comandante Chávez, varios primeros ministros, jefes de estados de las Antillas, y entre ellos el primer ministro de Trinidad y Tobago. Y bueno, y el presidente los recibió y bailó calipso, porque entre el Callao y Trinidad pues hay las raíces que nos vienen de África. Vamos a ver al presidente bailando Callao para ver si le agarramos el paso. Presidente Nicolás Maduro, bailando calipso. Tiene mucho tiempo. Isidora. Bueno, calipso. Por cierto, que la oposición no puede ver bailando al presidente Nicolás Maduro porque entra en estado de coma. Y la oposición dice: si es Día de los Derechos Humanos, no hay nada que celebrar. Si es Día de Navidad, no hay nada que celebrar. Si es Carnaval, no hay nada que celebrar. Con esta oposición, con una oposición mustia, triste y amargada. Ese baile estuve analizando. Yo siempre soy un estudioso de los ritmos del baile. Y ahí hay una mezcla de calipso con salsa, ¿verdad? En el pasito del presidente. Eso le viene del Valle Coche, mezclado con el Callao. Y lo urbano con el... Lo urbano, eso es algo ecléctico, ¿no? Las raíces de esos carnavales del Callao, Benito. Mira, fue muy hermoso darle, porque decidimos todos cuando estábamos en Etiopía, en Addis Ababa o Addis Abeba, le dicen mucho, esa capital, que las palabras finales en el acto donde estuvieron 120 países, más de 700 personas, las dedicáramos a África, a nuestras raíces africanas. Y así fue, en verdad, fue muy hermoso, porque todas las delegaciones de África salieron a felicitarnos, a bailar, porque el Carnaval del Callao, no olvidemos, ellos en el Callao dicen la Antilla, para referirse a lo que nosotros comúnmente decimos las pequeñas Antillas, que no son pequeñas, son gigantescas. Realmente esas islas como Granada, como Martinica, como Guadalupe, como Nevis, de allí vinieron ellos hacia esta zona en busca del oro,
desde mediados del siglo XIX. Pero hay algo más interesante, que no solamente está esa mezcla con la herencia africana, sino que en el Callao llegan inicialmente norteamericanos con las empresas que explotan el oro, ingleses, alemanes, franceses, de tal manera que es África, es América, porque vinieron también mineros de muchas regiones de América Latina y del Caribe, y por supuesto hay otro ingrediente, Asia, porque allí vivieron muchos hindúes. Todavía hay un barrio que se conoce allí como Nakupay. Es lo que llaman culí. Los culíes, los negros con el pelo liso. Claro. Pelo liso es más la manera de vestirse. Las mujeres usan nosotros le decimos turbante, el nombre que ellos usan es madras, que es una palabra de origen hindú. ¿Ve? Además, el traje, las características, el uso del abanico, que es de origen hindú. En fin, el Callao es una mezcla de 4 continentes. Y eso hace la manifestación extraordinaria, y como decíamos, allí en Etiopía es una muestra de lo que nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías nos refirió cuando hablaba de lo nuestro americano. Lo nuestro americano. Y sí se da lo que establece la Constitución, realmente una técnica. Así es. Y pluricultural. Claro, y está dibujado además claramente el capítulo 100. Tú que estuviste allí en la Asamblea Constituyente, porque el capítulo 100 señala que las culturas venezolanas populares, constitutivas de estos que somos, deben gozar de atención especial. De tal manera que con esta tarea gigantesca, compleja, porque lo es, no estamos haciendo otra cosa que ponerle vida a la letra de la Constitución. Tras la redacción de ese artículo estuvo Gustavo Pereira, que presidía la subcomisión de Cultura. Yo recuerdo de ese tiempo. De la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, y todo esto se va imbrincando realmente en este proceso. Este es el proceso constituyente, es el poder originario. El poder original, el verdadero poder popular. El poder popular. Pero esta gente que viene, como dicen ellos, de la Antilla, le decimos nosotros, de las Antillas, no se quedan solo en el Callao, porque de ese oro, vamos a llamarlo amarillo, ellos siguieron después hacia el oro negro, porque muchos no tuvieron la suerte, y cuando le dijeron, estalló la riqueza petrolera en el sur de Anzoátegui, entonces cruzaron el río. Por eso nos llegaron las madamas toda la mesa de Guanipa. Nos llegaron a la mesa de Guanipa. Hubo un periodo en que la productividad del oro fue menor, disminuyó mucho la posibilidad de obtener oro. No habían nuevas bullas mineras, y con lo del petróleo empezaron a emigrar. Poblaciones como Anaco, El Tigre, Santo Tomé, El Tigrito, de donde somos nosotros, se llenaban. Yo recuerdo, Arley, tú también debes recordarlo, que competían el carnaval del Callao, las madamas del Callao. Allí estuvieron los familiares de una de las grandes madamas en El Tigre, de Lulú Basanta. Claro. Competían con las bandas de acero, el Estilbán, que venía de Trinidad. Claro. No hay una relación entre el carnaval del Callao y el carnaval del Trinidad, porque en Trinidad el tambor de cuero estaba prohibido, y esa creación extraordinaria de los trinitarios que inventan ese tambor de acero, y se encontraba en El Tigre los Estilbán con las características del Callao. Eran unos carnavales fabulosos. Además, los margariteños, acuérdate que venían también con sus diversiones. El Tigre, El Tigrito, Santo Tomé, Anaco, era una suerte de mundo de la diversidad cultural. Por eso los margariteños se molestaban, porque le pusimos a la barca Nueva Esparta, la tocábamos con Estilbán. Así es. Yo quería que fuera con 4 y maraca. Saúl Tineo puso, mi saludo de aquí a la familia Tineo, montó un conjunto de Estilbán allá en Santo Tomé, en el campo petrolero. Y también lo teníamos en campo oficina, y ciertamente que toda esa explosión de riqueza, por allá el oro, por aquí el oro negro, el petróleo, pues hizo todo ese intercambio cultural entre toda esa zona del oriente, el suroriente y de la Guayana Profunda. Y en mi caso, lo decía yo, mi abuela paterna es del Callao. Y entonces uno tiene su sangre que viene de por allí y que se remonta también a las Antillas, mi bisabuelo. Y en el Callao, además, tuve por el lado paterno como, yo no sé si 11 hermanos, son como 30. Porque mi padre anduvo por todo eso. Y entonces, bueno, tengo lazos consanguíneos del pueblo del Callao, y por eso tan feliz que se siente uno
además como venezolano, Benito, de este logro que ha obtenido Venezuela con el carnaval, porque hay gente que dice, premiaron el calipso del Callao. Sí. Vamos, precisa la cosa, porque no premiaron el calipso, ¿no? No, el carnaval es más el expediente es muy claro. El carnaval del Callao, representación festiva de una memoria e identidad cultural, porque es lo más hermoso. En el Callao se sigue hablando el papiamento, el patuá o creole, como algunos los llaman. Sí. Aquellos descendientes de esclavos que no sabían hablar bien el español, ni el inglés, ni el francés, fueron creando algo muy limitado que posteriormente se convirtió en todo un idioma. Así es. El patuá es muy significativo y representativo lo que ocurre allí, y lo que ocurre allí apenas es una muestra de lo que puede ocurrir en todo el territorio venezolano, porque la UNESCO, hemos tenido reuniones con sus directivos en este viaje a París, nos lo dijeron los directivos que estaban asombrados de la manera como Venezuela está mostrando por primera vez ante el mundo la riqueza de sus culturas tradicionales. Y la vamos a seguir mostrando, Benito. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el Carnaval del Callao, patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya vuelve Kiosco Verás. Seguimos en el Kiosco Verás, escuchando de fondo el calipso del Callao, Guzmán del Callao, Guayana es, y toda la polifonía de un pueblo culturalmente tan rico, como es el Callao y como es toda Guayana y toda Venezuela, como lo está diciendo nuestro amigo Benito Iradi, pues que allá en la UNESCO nos están descubriendo, en el sentido positivo de la palabra. No llegaron aquí como el descubridor Cristóbal Colón, se llegó por Macuro. La UNESCO está llegando por el lado más bien de la cultura. Estuvimos esta semana también conmemorando la fecha de la última proclama del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el cuartel de la Montaña cuando se le rindió el homenaje allí dirigido por el presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente Cilia Flores e invitados internacionales. Y nosotros antes, en nombre del Bloque de la Patria, la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, enviamos este mensaje con motivo del 8 de diciembre. Ahí lo tienen. Bueno, seguimos. Mientras aparece el mensaje que el Bloque de la Patria envió con motivo del 8 de diciembre. Ahora lo tenemos. Ahí va. Ok, buenos días. Hoy el Bloque de la Patria está reunido para conmemorar el 8 de diciembre. Ese fue el día de la última proclama del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien se vino de La Habana en una situación de salud muy precaria, muy dura, y sin embargo hizo esfuerzos sobrehumanos para dirigirse a su pueblo, a su país, a todas y todos nosotros y nosotras, y dejarnos el mensaje que toda Venezuela y toda América Latina pudo escuchar aquella noche de luna llena. Y luego el presidente cantó en medio de su dolor, tenía siempre ese ángel y esa fuerza, cantó el himno
de los tanquistas de Apure, que él concluyó diciéndonos a todas y a todos: pase lo que pase, tenemos patria. El presidente, muchos años atrás, había dicho otra frase, cuando se aprobó en 1999 esta Constitución, de la que él fue alma y espíritu, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y él entonces nos dijo: tenemos pueblo. Con Hugo Chávez nosotros tenemos patria, tenemos pueblo, tenemos la Constitución más avanzada de América Latina, tenemos su legado, y por eso el Día de la Lealtad, como lo declaró el presidente Nicolás Maduro, nosotros hacemos una palabra y una frase que no es una simple consigna, que es letra viva. Chávez vive, y Chávez está aquí con nosotros. Muchas gracias. Unidad, lucha, batalla y victoria. Tenemos patria y tenemos pueblo. Y también en el marco de esta semana, pues, la semana anterior, ocurrió un hecho que no por esperado o por fácil de predecir, dejó de impactar al mundo, que fue la partida física del comandante Fidel Castro Ruz, el líder de la revolución cubana y de la revolución latinoamericana y mundial. Benito Iradi andaba por África. Así es. ¿Cómo se recibió esa noticia en África, donde Cuba tuvo una presencia muy importante? Muy Benito? importante, compartimos justamente con nuestros hermanos cubanos la declaratoria de la rumba. Se inició la reunión de la UNESCO en Etiopía con un minuto de silencio, pues dedicado al compañero comandante Fidel Castro. Y la delegación venezolana tuvo la oportunidad de ir a la residencia del embajador a firmar el libro de condolencia. Oye, qué extraordinario, así lo hicimos, ¿no? fue algo muy... Eso fue increíble, hermoso. porque desde aquí unos venezolanos allá en África, en el África profunda, estuviesen firmando el libro de condolencia por la muerte del comandante Fidel Castro Ruz. Nosotros escribimos 3 crónicas breves, y aquí la gente de producción, que son unos magos, la convirtieron en un video. En una de esas crónicas es cuando el comandante Chávez, al cumplirse los 50 años de la Revolución Cubana, decidió que la bandera de Cuba estuviese también entre las banderas bolivarianas en el Panteón Nacional. Eso fue el 1 de diciembre del año 2009. También otra crónica cuando el busto del comandante Chávez fue erigido en la Sierra Maestra, allá, a más de 1000 metros de altura en Cuba. Y una crónica que tiene que ver con algo personal, un recuerdo que tuve, que mi madre tenía 2 fotos por allá por el año 58, yo no sé por qué esas 2 fotos estaban allí juntas, no sé qué tenía uno que ver con el otro, pero una era del joven Fidel Castro en la Sierra Maestra y la otra era de Pedro Infante. Imagínate, ¿no? El hombre el charro, sí, que conmovió aquellos cines del Tigre. Así es. Vamos a ver 3 crónicas para Fidel. Producciones Kiosco Veraz presenta 3 crónicas para Fidel, Earle Herrera. En una de las montañas más altas de Cuba, el Pico Caracas, en la Sierra Maestra, donde los sobrevivientes del Granma, Fidel, Raúl, El Che, Camilo y otros 8 prendieron la mecha de la revolución, se levanta un busto del comandante Chávez a 1234 metros. Hasta allá subieron en 2013 para elegirlo el embajador Edgardo Ramírez, el escultor Andrés González y René González, uno de los 5 exprisioneros del imperio. La placa que develaron dice: los que quieran patria, vengan conmigo. Un pueblo petrolero, una calle de tierra, una casa de bahareque y zinc. En el cuarto, un escaparate de 2 hojas. Al abrirlo, en cada puerta un retrato recortado de alguna revista. De verde oliva, un barbudo al frente de una columna guerrillera. La leyenda: el joven Fidel Castro avanza en la Sierra Maestra. En la otra puerta,
el retrato de Pedro Infante, la leyenda Se fue el charro de los charros. A mis 8 años no lograba entender por qué mi madre los puso en su escaparate. El 1 de enero de 2009 amanecimos en el Panteón Nacional. El presidente Hugo Chávez había decidido conmemorar en el altar de la patria el 50 aniversario de la Revolución Cubana. Un héroe de la Sierra Maestra, el comandante Ramiro Valdés, representó a la patria de Martí. Me correspondió fungir de moderador del solemne acto. Recordé la campaña de solidaridad con Cuba. Un Bolívar para la Sierra Maestra, de visita en Venezuela en 1959. El joven Fidel Castro agradeció aquel Bolívar. Producciones Kiosco Veraz presentó 3 crónicas para Fidel, Earle Herrera. Un Bolívar para la Sierra Maestra. Como Benito Iradi es un humanista, yo les voy a leer una noticia que salió ayer sábado y que es de esas cosas curiosas que ocurren en un mundo de la intolerancia. Aquí dice, esto fue última noticia ayer, dice, Dirin, la famosa residencia, otorga galardón a Muhammad Ali, medio siglo después. Los editores de la revista le trancaron el paso por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Eso fue cuando se ganó el premio a mejor boxeador del año y nunca le entregaron ese premio. Debió recibir el premio de boxeador del año en 1966 y se lo negaron porque él se negó a ir a la guerra de Vietnam en el año 66. Benito, ¿dónde andabas tú por esa época? Bueno, en ese tiempo estábamos en las batallas de siempre, allá en el Tigre. En el Tigre, en el Liceo Briceño Méndez, donde coincidíamos. Tú creo que estudiabas un año más que yo en ese liceo. Pero bueno, creo que a todos nos había unido un fenómeno que conocemos tanto, lo que significó la Revolución Cubana, lo que significó la militancia política, la actividad estudiantil. Bueno, ese compromiso con la vida y con los pueblos que nunca se ha detenido, afortunadamente, pues, y que hoy podemos ver con orgullo de qué manera esos sueños de muchachos y de jóvenes se convirtieron en una realidad. Ahora, ¿cómo ves tú que una revista y una institución le otorgue un reconocimiento a un atleta como Muhammad Ali 50 años después? ¿Ah? Sí, bueno. Esto fue racismo, sí. Bueno, belicismo, porque la razón fue que él no quiso ir a la guerra de Vietnam. Claro. Esa guerra que también marcó a toda una generación del mundo, no solamente de aquí. Yo te voy a entregar 2 libros, Benito, para que no digas que en el kiosco nunca te entregamos nada. Este libro son, yo digo que yo mis libros no los comento, ¿no? La gente estrena camisa, estrena pantalón, yo estreno libros. Y acaba de salir, me acaban de entregar este ejemplar y se lo voy a entregar a Benito. Historias mínimas de la Carta Magna, que son crónicas breves sobre lo que ocurrió en el proceso constituyente, detrás de los grandes debates, detrás del lenguaje constitucional, esa historia menuda. ¿Qué ocurrió? Y por eso el título del libro es, ¿por dónde lo vemos? ¿Por aquí? Por acá, por aquí mismo. Vamos a enfocar aquí el título. Aquí, así. Historias mínimas de la Carta Magna. Lo que ocurrió, como dicen en el mundo del arte, tras bastidores. Entrego este libro, y este libro que tiene que ver también con nosotros dos, porque es de un amigo común. Cáliz de huesos para Zenaida en Noel. Este es un poemario dedicado a la mamá de Noel Rodríguez, quien estuvo durante 40 años. Sí. Y nosotros también buscando los restos de nuestro camarada, desaparecido en la Cuarta República, y que uno de sus verdugos terminó diciendo dónde estaba enterrado, en algún nicho del Cementerio General del Sur. Se fueron conseguidos los restos de Noel Rodríguez gracias
al tesón, al empeño de la Comisión por la Justicia y la Verdad y del Ministerio Público, de la fiscal Luis Ortega Díaz, se logró que por fin Zenaida tuviera los restos de su hijo y pudiera darle la sepultura que ella consideró que debía recibir su hijo. Sí, coño, gracias, porque de verdad es un ejemplo de lo que ocurrió con Noel, de lo que significó en un tiempo la reversión. Y esa madre, esa Zenaida, pues, eso fue siempre llamada, la angustiada, y vivió para lograr lo que siempre deseó, encontrar a Noel, compañero de aquellos tiempos de infancia y de juventud en el Tigre. Así, un compañero de infancia, de juventud, llegó de Margarita, pequeño, pero se crió en el Tigre, pues estudió con nosotros y luego estudiaba economía en la Universidad Central de Venezuela cuando fue detenido y de ahí no se supo nunca más de ese compatriota. Benito, volvemos otra vez a las tierras cálidas y calurosas del Callao. Del Callao. Hoy día, ¿cómo encuentras al Callao? Y esas raíces, chicos, y la presencia de los medios de comunicación, ¿no han logrado cambiar ese carnaval? O sea, sus orígenes, sus raíces. Fíjate que es interesante cómo el que ha nacido allí y el que ha vivido allí, los callavenses, los hombres, las mujeres, los niños. El gentilicio es ese. La particular, callavense. Callavense. Luchan por mantener viva esa tradición. No es fácil, sabemos que toda esa zona minera de Guayana, por su inmensidad, pues lo que buscaban, como lo hablábamos los conquistadores, ese famoso dorado, estaba en el Callao. Hay cronistas viajeros que aseguraban de qué manera en el Callao, cada vez que había un chaparrón, los niños salían a recoger pedacitos de oro en las calles, en los patios. Yo llegué a ver eso, llegué a verlo y por eso uno lo puede narrar, porque en verdad es un pueblo que está sobre una mina de oro. Eso hace que se movilice gente de todos lados tras de ese mineral, pero el impedimento para que no se siga celebrando ese carnaval del Callao no ha sido posible porque hay una comunidad organizada. Cuando trabajamos nosotros estos expedientes, nos basamos en la comunidad y eso es lo que le ha traído a los directivos de la UNESCO el interés y nos han planteado querer visitar a Venezuela. Nosotros hemos venido organizando en todo el territorio nacional unos 324 consejos comunitarios. Varios de ellos están en el Callao. En el Callao hay cerca de 100 comparsas y no menos de 15 bandas musicales que cuando yo visité el Callao por primera vez, te puedo decir, en el año 72, recuerdo que apenas eran dos grupos, el grupo de la Negra Isidora y el famoso grupo del Gago Wallace y algunas pequeñas comparsitas infantiles, pero esto ha crecido de manera extraordinaria y hay una relación además con todas esas islas de las cuales provienen y ¿qué decimos? Que este carnaval del 2017 va a ser mucho más significativo. Anteayer, antes de que ellos viajaran al Callao nuevamente, hubo una cálida conversación, un encuentro con el vicepresidente Aristóbulo Turi y allí se planteó que se va a tener los mejores carnavales. No solo eso, sino que ahora, con motivo del foro permanente de la diversidad cultural, que como sabes, hacemos cada año, este año va a estar dedicado al Callao y la gente del Carnaval del Callao va a recorrer todos los estados de Venezuela para que se entienda qué significa ese carnaval, por qué hay una herencia de 4 continentes, cuáles son sus valores, qué significa el papiamento o creole, como algunos lo llaman, mejor dicho, esa riqueza extraordinaria que con este quinto triunfo nos ha colocado, como lo comentábamos al comienzo, a la cabeza de los países del mundo con mayor continuidad año tras año y éxito en este manejo de nuestro patrimonio cultural y material, que no es otra cosa que lo que tú dijiste, hacer realidad lo que establece la Constitución, hacer realidad el plan de la patria, hacer realidad los sueños de nuestro comandante Chávez. Tú lo citabas y recuerdo yo, antes de aquel 8 de diciembre, él había regresado de Cuba, se entera de que ya estábamos nosotros en París
y los Diablos Danzantes fueron incorporados a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y él mismo propuso, nuestro comandante Chávez, que se celebrase cada 6 de diciembre como el Día del Patrimonio Cultural Inmaterial de Venezuela. Bueno. Posteriormente lo ratificó la Asamblea Nacional, pero él vivió el momento, y yo comentaba con Aristóbulo, nunca imaginaría nuestro comandante presidente que apenas era el comienzo, nunca imaginaría que íbamos a tener tal posibilidad de triunfo con 5 declaratorias que nos pudieran, como estamos colocados, a la cabeza del mundo. A la cabeza del mundo, y a la cabeza del mundo en materia de diversidad cultural. Hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco Verás con más Carnaval del Callao. Seguimos en el kiosco Verás. Bueno, hay noticias importantes, hay noticias que malas o buenas son noticias, y en un medio de comunicación su obligación es publicarla. Sin embargo, algunos periódicos, algunos canales, emisoras de radio, pues tienen como una especie de axioma, de lema. Ellos dicen: solo lo que es negativo para Venezuela es noticia para nosotros. Y esa es su política editorial. Esta noticia no aparece en muchos medios. Histórico acuerdo petrolero. Convenio alcanzado busca estabilizar los precios, dijo Del Pino en la reunión donde participaron 25 países, 13 de la OPEC y 12 no OPEC. Pactaron un nuevo recorte de producción del cual Venezuela fue promotora. Quien promueve, como ocurrió en el pasado, pues estos acuerdos en la OPEC, como lo hizo Hugo Chávez también en su momento, como lo hizo Pérez Alfonso, y tenemos que reconocerlo. Venezuela siempre ha estado para preservar los precios del petróleo. El Universal titula: 558.000 barriles diarios reducirán países no OPEC. Es decir, que los países no OPEC se dieron cuenta cómo los grandes consumidores eran los que estaban imponiendo los precios, las grandes transnacionales del petróleo. Bueno, vamos a ver cómo vienen las cosas, porque tenemos la información de que el señor Donald Trump acaba de nombrar secretario de Estado al presidente de la Exxon. Nada menos y nada más. Casi nada. Así que vamos a ver cómo... Una vez, cuando fue presidente, George Bush, padre, dijo: voy a poner a la OPEC de rodillas. Y su política estuvo dirigida a eso. Ha sido una pelea titánica entre los países pequeños, los productores, y los grandes consumidores de petróleo, y las grandes transnacionales sobre todo, que son los que se benefician. Aquí unas declaraciones, en el diario El Universal se le hace una entrevista a Vladimir Zainsky. Él es embajador en Rusia y dice: aspiramos $300 millones de intercambio comercial a fin de año con Venezuela. Precisó que el comercio es en energía, agricultura, educación y en otras áreas. Son noticias de cómo se mueven las relaciones comerciales, económicas e internacionales de la República Bolivariana de Venezuela, y que muchos medios pues tratan de ocultar. Vamos a seguir conversando sobre el Callao. Entonces vamos a enumerar en el orden cronológico, Benito, cuáles han sido las expresiones culturales que han recibido este merecimiento, este reconocimiento de parte de la ONU. Y también quería preguntarte, la UNESCO está en París, pero veo que entregan estos reconocimientos en otras partes del mundo, generalmente en África, en Asia. Así es. ¿Cuál es la razón de eso? Sí, países que solicitan ser sede de estas reuniones. En este caso en África, además, ya en las últimas 3 reuniones hemos estado en África, en 3 países distintos. También porque es el decenio dedicado a los pueblos de África. La próxima reunión, que será en el 2017, y donde estamos convencidos que tendremos igual éxito con los cantos de trabajo de llano, es un expediente que hemos elaborado conjuntamente con los hermanos colombianos, pues, el llano oriental de Colombia y el llano occidental de Venezuela, cantos de arreo y cantos de ordeño.
Esa cita será en Corea. Nos vamos a ir un poquito más lejos el año que viene. Y los expedientes anteriores, por supuesto. Corea del Sur. Sí, en Corea estaremos allí y entre noviembre y diciembre, pues para ver este nuevo examen. Y como tú lo señalabas, pues el primero de los expedientes, cuando nuestro comandante presidente pues, compartió con nosotros en el año 2012, fue referido a los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela. En el año 2013... Que generalmente decimos los Diablos de Yare. Por lo general, sí. Siempre hay la confusión, eso es parte de las tareas de difundir ampliamente todo esto. Posteriormente la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, seguidamente entramos a la lista de patrimonio que requiere medidas de salvaguarda urgente con la tradición oral del pueblo mapoyo y sus referentes simbólicos en su territorio ancestral. Y el año pasado ocurrió también en la lista de patrimonio cultural inmaterial esa planta milenaria que conocemos como la curagua y que en un pueblito llamado Aguasay pues se convirtió en un símbolo en el estado Monagas por el tejido que hay de la curagua. Este año, por supuesto, el Carnaval del Callao y el próximo año, no nos cabe duda, los cantos de trabajo, cantos de arreo y cantos de ordeño. Pero ha habido algo muy importante, se hizo posible en este caso del Callao la presencia nuestra en Etiopía gracias a la eficiente labor inmediata de Petróleos de Venezuela a través de PDVSA La Estancia. No dudó el ministro Elogio del Pino en apoyar el traslado de nuestra delegación a Etiopía y en garantizar pues nuestra permanencia allí. Eso es lo interesante de este proyecto. Trabajamos como se debe trabajar. Todos, el gobierno bolivariano, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro de la Diversidad Cultural, otros ministerios, el Ministerio de Comunicación e Información. Realmente tenemos que agradecerle a Ernesto Villegas, pues, ese empeño, esa campaña que pudo adelantarse y mantenerse. Indudablemente, pues, en la próxima semana deberemos estar en el Estado Bolívar. El gobernador del Estado Bolívar ha planteado un encuentro para la semana que viene, allí en el Callao, para poder compartir con ellos e ir preparando las condiciones para el Carnaval del Callao en el 2017, que va a ser por primera vez el carnaval con esa declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Muy bien, como dice Ali Rodríguez, nuestro amigo Ali Rodríguez, antes de que se me olvide, ustedes están escuchando la voz de Benito Iradi. Esa es una voz de locutor. Hoy es el día del locutor. Hoy es el día también, una efeméride, el natalicio de Renio Tolina. Hoy, un día como hoy, en 1928, nació ese gran hombre de televisión y finalmente de radio, que fue Renio Tolina, recordado por el famoso show de Reni, que marcó un hito en la televisión venezolana y luego él derivó hacia la política y murió en un accidente de tránsito, de aviación. Y hoy se celebra también en Venezuela el Día del Locutor. Nuestras felicitaciones a todos los locutores, a todos los colegas, locutores de todo el país. Y hoy también a nuestro compañero que está por allí de guardia, el que está dando la noticia, Juan Carlos Moros, un abrazo. Y nuestra felicitación a todos los locutores, los que están en cámara y los que están detrás de las cámaras aquí en Venezolana de Televisión. Nosotros queremos continuar con el homenaje al comandante Chávez, el Día de la Lealtad y del Amor, y vamos a poner para ustedes la crónica del 8 de diciembre, 8D, himno y canto en homenaje al comandante Chávez. La tenemos ahí. Producciones Históricas Kiosco Veraz presenta 8 de diciembre, 8D, himno y canto. Earle Herrera. 8 de diciembre. Bendito sea el día de tu última proclama y tu primera despedida. Hoy venimos a proclamar contigo, comandante del brazalete tricolor, la aurora de tu tierra, el alba de tu patria. 8 de diciembre. Bendito sea el día del dolor de tu pueblo, en tu dolor del coraje multiplicado en tu coraje, para hablarnos de tu partida sin partida y tu plena voluntad de luna llena.
8 de diciembre, día bendito de la entereza y firmeza de tu voz, cuando todos perdimos la firmeza al verte ordenar el todo y los detalles para el viaje que nos hirió de un viaje. 8 de diciembre, día bendito del asombro, el dolor, la valentía de venir, partir y entregar la ruta, el mapa y el camino, la brújula, la espada y la victoria. 8 de diciembre, día tatuado en el alma, en el grito hecho pueblo. Tenemos patria viva en el fuego sagrado, en la sagrada llama de tu verbo, de tu amor, de tu legado, comandante supremo, invicto comandante. 8 de diciembre, 8 de diciembre nuestro, día de la lealtad, del amor a Chávez, de tu canto esa noche como de despedida, día en el que te encontramos cada día con tu serenata perenne. Patria querida. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Producciones Históricas Kiosco Veraz presentó 8 de diciembre, 8D, himno y canto. Earle Herrera. Himno y canto, 8 de diciembre, 8D. Tengo aquí el trabajo escrito bilingüe sobre el Carnaval del Callao, que fue presentado en la UNESCO, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y aquí bueno, realmente que es un expediente que tiene que ver con todo, ¿no? Con las vestimentas. Sí. Gastronomía. Con la gastronomía, no es solamente la gente bailando allí, ¿no? Es la cultura de todo lo que está allí, ¿no? Todo lo que ocurre. Las creencias. Los cantos mortuorios, cuando fallecen, hay cantos particulares para los velorios muy distintos a los nuestros. Claro, y aquí dice, en cuanto a las letras del calipso, siempre de contenidos satíricos, críticos o afectivos. Es de destacar que aunque originalmente eran cantadas en patuá, en la actualidad también son interpretadas en español e inglés. Es increíble, entonces es una cuestión de lenguas allí. Muy interesante. Además hay algo, Arle, uno de los sitios donde surgió con mucha fuerza lo que hoy día llamamos cantos de protesta fue en el Callao. Porque las letras de los calipsos estaban creadas para luchar contra la imposición de los grandes dueños de las minas, los ingleses y los norteamericanos, los que castigaban al trabajador, los que de alguna manera los trataban como esclavos. Las letras son muy hermosas y muy satíricas, mucha picardía. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer para proyectar esos carnavales. Qué bueno. Por cierto, que hablando de la letra de protesta, mire, yo la semana pasada o antepasada, yo voy perdiendo la memoria. Yo señalaba el caso, denunciaba el caso, que lo leí en una columna de Sebastián Abarray. Hay una empresa llamada Traqui, que se puso a hacer una construcción en el Tigre, en la casa de la señora María Samir Lugo, y le está tumbando la casa. Y no hay una autoridad en el Tigre, municipal o nacional, porque allá hay fiscalía y defensoría del pueblo, oye, que haga que ciertamente esta empresa pague el daño que está haciendo, y además esa casa le puede caer encima a esa familia que está allí. De la familia Itanares, son descendientes de los fundadores, sí, de los fundadores del Tigre. Mientras en otra parte nosotros estamos reivindicando los patrimonios culturales, que allí Traqui esté tumbando la casa de una familia y se la esté tumbando encima. Cuando yo hice esa denuncia, estaba aquí conmigo el alcalde de Cantaura, y él se comprometió a que realmente a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, iba a apoyar a esta familia. Estamos seguros que lo va a hacer. Pero vamos a seguir aquí, hago la referencia por lo que decía Benito, sí, de los cantos críticos. Claro, claro. Que nacen allí en el Callao. Y aquí hay una cosa bellísima que dice, vamos a ver la foto esta que tengo aquí. Vamos a ver si la podemos ver,
Si la podemos enfocar. Ajá, esta foto que está aquí, que es, mire, todos los trajes, multicolor, la policromía. Eso es increíble, sí, ¿no? Y aquí dice, las mujeres representan las antiguas señoras antillanas, con trajes coloridos de amplias faldas y largos collares, danzando calipso de forma tendenciosa. Sí, es muy hermoso porque la gente ha aparecido nuevos trajes, las nuevas generaciones crean lo que se llama fantasía, pero hay algo muy interesante que es el pudor en las madamas. Ajá. Ellas usan sobre su traje, se cubren totalmente sus pechos con una manta llamada fulá, todavía se usa en el papiamento, y eso tiene un símbolo que significa el pudor contra la mirada de los que quieren hacer daño, de los que no tienen una mirada apropiada hacia la mujer. Ellos se cubren mucho, es un traje muy largo, se cubren totalmente. Entonces es muy hermoso porque es un respeto enorme. Cuando una mujer se viste de madama, es toda una memoria a sus antepasados que llegaron con esos trajes desde aquellas islas de lo que ellos llaman. ¿Por qué le dicen madama? Madame viene de francés, parte de ello. Señora. Señora, sí, exactamente. Ah, bueno, que le viene de las Antillas. De las Antillas, eran islas francesas como Martinica, muchos. Pero no le dicen madame, sino madama. Madama, se acriollizó. Entró en el papiamento. En el papiamento, madama. Correcto. Así es. Bueno, aquí están vestidos de rojo. Aquí hay como en estas, que hay muchas máscaras que nos recuerdan a veces a los diablos de Yare también, ¿no? O sea, la presencia... yo diría que un poco profana, la cuestión religiosa. Y aquí tenemos este personaje que inclusive lo ponen ustedes aquí en la contratapa. Este es lo que llaman un medio pinto. Esta figura, ¿de dónde viene este señor? Sí, bueno, lo crearon con ese nombre, pero por todo Oriente lo hemos visto. En todo Oriente y en varias de las islas de las Antillas. La costumbre eran esclavos que trabajaban en las plantaciones de cañas de azúcar y originariamente ellos se cubrían en carnaval todo el cuerpo con melaza. Era melaza lo que usaban y en el Callao hubo la particularidad de ponerle negro humo, pero todavía en Martinica, en Guadalupe, en esas islas en carnaval aparece ese personaje con la melaza sobre el cuerpo, pues en las festividades, y los diablos con esos trajes rojos existen también en esas islas. No es un diablo católico como un diablo vinculado a la cofradía como los de Yare, que celebran el 9º jueves después de cada jueves santo. Eso no es un diablo para poner control, llevan el látigo, el símbolo del castigador de los peones y de los esclavos, y bueno, es una festividad maravillosa. Pero fíjate, Arle, quería comentarte, ¿qué es lo más importante de todo esto? Lo hemos hablado con nuestro ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, con nuestro vicepresidente, y creo que vamos a avanzar en esa fase. Lo más importante es la salvaguardia. Ahora empieza el gran desafío de lograr que esas manifestaciones no corran el riesgo de modificarse. Yo vivo en Caracas 2 días y el resto del año, en la semana, estoy permanentemente viajando por todo el territorio, reuniones, trabajo, realización de talleres. Afortunadamente, un convenio con Petróleos de Venezuela, La Estancia, nos ha permitido toda esta dinámica que ahora hay que fortalecer para proteger eso que es orgullo de la UNESCO, es orgullo del mundo y es orgullo de todos los venezolanos. Sí, señor. Vamos a proteger ahora lo que nos corresponde a nosotros, y los carnavales y el Carnaval del Callao se va a desplegar por todo el país. Yo voy a ver si los acompaño, si el cuerpo me da para visitar 23 estados bailando calipso. ¿Ya? Yo voy a hacer primero ejercicio a ver si me pongo en condiciones físicas. Muchas gracias, Benito, por haber estado aquí. Gracias, Arle. Espero que cuando vengan los cantos de ordeño y de arreo, esta camisa la cambiemos por el liquiliqui y el sombrero, o de cogollo, de pelo de guama, para otro triunfo de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días y hasta el próximo domingo que nos veamos aquí en el Kiosco de Lazo. Verá, compadre.